Hoy os traemos otro de nuestros grandes resúmenes geopolíticos y en este caso vamos a contaros el de un país que seguro que muchos estabais esperando. Hoy en Memorias de Pez os vamos a hablar del país de la libertad y el hogar del tío Sam, los Estados Unidos de América. Por supuesto, hablar de la geopolítica de los Estados Unidos es hablar de la geopolítica de todo el planeta. Estamos hablando, sin lugar a dudas, del país más influyente del mundo, así que tenemos que tener los ojos bien abiertos para no perdernos nada durante este vídeo. En primer lugar, deciros que Estados Unidos es una república federal constituida por 50 estados y un distrito federal. Además de estos estados y el Distrito Federal de Washington, Estados Unidos tiene una enorme lista de territorios insulares asociados que forman parte del país de una u otra forma, como por ejemplo Puerto Rico, aunque hay muchos más. Esto es algo que mucha gente no sabe y que podéis descubrir en este estupendo vídeo sobre los territorios desconocidos de los Estados Unidos. La nación se extiende a lo largo de Norteamérica, limitando al norte con Canadá, al sur con México y el Golfo de México, y al este y oeste con los océanos Atlántico y Pacífico respectivamente. Es una locura de grande, sí. De hecho, es el tercer país más grande del mundo, después de Rusia y Canadá, con unos 9,8 millones de kilómetros cuadrados. Además, Estados Unidos es también el tercer país más poblado del mundo, esta vez por detrás de China e India, con una población estimada de aproximadamente 333 millones de personas. De todos ellos, cerca del 14% de la población es población inmigrante, y es que la historia de Estados Unidos está profundamente marcada por la migración desde su mismo origen. La población hispana o latina es uno de los grupos étnicos de más rápido crecimiento, constituyendo aproximadamente el 18,7% de la población total. Respecto a sus relaciones internacionales, podemos decir que Estados Unidos es directamente uno de los grandes protagonistas del planeta. Forma parte como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que le permite tener derecho a veto e influir en el orden mundial. Es miembro fundador y pilar central de la OTAN, además de mantener una gran cantidad de alianzas militares bilaterales con países como Japón, Corea del Sur, Filipinas y un largo etcétera. Es uno de los 3 países de la alianza AUKUS, que unifica a los 3 grandes países de la anglosfera: Reino Unido, Estados Unidos y Australia. También pertenece al ANZUS, una alianza de seguridad en el Pacífico, de la que también forman parte Australia y Nueva Zelanda. Además, Estados Unidos forma parte del G7 y del G20, donde juega un papel muy relevante. En cuanto a sus alianzas económicas, cabe destacar la triple alianza formada con Canadá y México, el TIMEC, que asegura el libre comercio entre estos 3 grandes países del continente norte. También están integrados en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, el APEC, y en la alianza Quad, que busca asegurar el desarrollo y la cooperación en la región del Indo-Pacífico. Esta última alianza está integrada por los Estados Unidos, India, Australia y Japón. Y sí, también tiene como objetivo el hacer frente al poder que China está ganando en la región. Por todo esto, Estados Unidos es el líder de lo que se considera el bloque occidental político, cuyos valores están basados en la economía de libre mercado y la democracia liberal. Cabe destacar que los Estados Unidos tienen una importantísima relación bilateral con otro de los miembros estrella del bloque occidental, Reino Unido. La relación entre Estados Unidos y Canadá también es muy cercana y está caracterizada por una frontera compartida de más de 8.800 kilómetros, que constituye la frontera más larga no militarizada del mundo. Ambos países mantienen fuertes vínculos económicos, culturales y de defensa, y económicamente son socios comerciales vitales el uno para el otro. Además, comparten compromisos en cuestiones ambientales, gestión del agua y respuestas coordinadas a desafíos como el cambio climático y la gestión de emergencias. Por otro lado está México, y aquí la cosa se complica. Aunque Estados Unidos y México se necesitan el uno al otro, tienen un gran problema respecto a temas de seguridad y migración. La frontera común es un punto focal de estas preocupaciones, con debates continuos sobre la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. A pesar de estos retos, ambos países trabajan estrechamente en iniciativas de seguridad y colaboran para combatir el narcotráfico. Sin duda, los lazos culturales y personales entre las poblaciones de ambos países son muy profundos y enriquecen la relación bilateral. De hecho, os recomendamos que le echéis un ojo a nuestro vídeo sobre la geopolítica mexicana. Como podéis concluir, en Europa, los aliados principales incluyen a los miembros de la OTAN, con una relación especialmente destacada con Alemania y Francia. En Asia, Japón, Filipinas y Corea del Sur son los pilares fundamentales de la presencia estadounidense en el Pacífico, esenciales para contrarrestar la influencia de China y gestionar la amenaza de Corea del Norte.
En Oriente Medio, Israel y Arabia Saudí son aliados clave, aunque la relación con Arabia Saudí a veces es complicada por cuestiones de derechos humanos y por el acercamiento saudí a otras potencias como China o Rusia. Y respecto al norte de África, tenemos a Marruecos, que es el principal aliado estadounidense en la región. ¿Y qué hay de los enemigos de Estados Unidos? Pues en este caso, Estados Unidos tiene 3 rivales principales. El primero de ellos es Rusia. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia han sido históricamente tensas desde los días de la Guerra Fría, en tiempos de la Unión Soviética. Aunque hubo un breve periodo de mejora tras la caída de la URSS, las tensiones se han intensificado nuevamente en los últimos años debido a la expansión de la OTAN y a los conflictos regionales como los de Siria y Ucrania. No obstante, desde la caída del muro, Rusia se ha quedado pequeña para los Estados Unidos. Su gran competidor actual es la nueva superpotencia, China. Esta competencia con China se basa en gran medida en el aumento de la influencia política de China en el Indo-Pacífico y en su gran rivalidad económica, que poco a poco le está quitando el top 1 al tío Sam. Finalmente tenemos a su enemigo acérrimo, Irán, la pesadilla de los Estados Unidos y de su aliado Israel en Oriente Medio, como ya sabéis si sois seguidores del canal. Además de estos 3 países, otros países como Cuba, Venezuela, Corea del Norte o los proxies de Irán, Rusia y China también se oponen a los Estados Unidos. Algo muy particular de Estados Unidos es que, pese a ser un país tan enorme e influyente, no tiene grandes disputas territoriales activas con otros países. Es lo que tiene empezar a ser influyente después de la época colonial. Quizás los 2 problemas más importantes en este sentido derivan de los territorios disputados por los grupos indígenas y por las pequeñas islas guaneras del Pacífico. Estados Unidos también tiene reclamaciones de aguas territoriales en el Ártico, pero bueno, tampoco son demasiado relevantes. Eso sí, en cuanto a conflictos internacionales, los Estados Unidos ganan el bingo. Y es que aunque no estén involucrados en ninguna guerra en el sentido tradicional de la palabra, los yanquis están en el ajo de forma indirecta en un montón de operaciones militares en distintos países. A lo largo del último siglo, Estados Unidos se las ha ingeniado para desestabilizar y hacer caer a varios gobiernos de signos comunistas o de ideologías opuestas a la suya. Para ello, en ocasiones, se han valido de la financiación a grupos militares opositores que en muchos casos han terminado por acabar siendo un problema más que una solución. Muchos de estos grupos han terminado por formar parte de lo que Estados Unidos ha calificado como uno de sus mayores enemigos del siglo XXI, el terrorismo. Desde las operaciones contra el ISIS en Siria e Irak a la presencia de Afganistán hasta 2021, pasando por las operaciones antiterroristas en el Cuerno de África y en el Sahel, los Estados Unidos han jugado, y siguen jugando, su partida de Risk a nivel internacional. No nos podemos olvidar además de la presencia militar continua de Estados Unidos en Corea del Sur, así como las operaciones de libertad de navegación que el tío Sam realiza en el Indo-Pacífico para desafiar las reclamaciones marítimas de China. Tampoco podemos desestimar la ayuda que supone el poderío armamentístico, económico y tecnológico de los Estados Unidos para sus aliados en situaciones de guerra, algo que ha quedado patente en el armamento y sistemas de defensa que se han proporcionado a Ucrania. Por no hablar de Israel o Egipto, que son otros de los receptores de asistencia militar estadounidense. Es por ello que Estados Unidos cuenta con más de 700 bases militares repartidas a lo largo de 80 países distintos en todo el mundo. De hecho, más de un tercio de los países del planeta cuentan con bases de los Estados Unidos. Por supuesto, todo este poder no se lo han ganado gratis. Ser la mayor potencia militar y ser la mayor economía del mundo, con un PIB nominal de 21 trillones de dólares, aproximadamente, tiene una ventaja. Y es que la moneda estadounidense, el dólar, es la moneda de referencia en el comercio internacional. Esto quiere decir que Estados Unidos tiene una gran ventaja respecto al resto de países. ¿Por qué? Simplemente porque la demanda de su moneda es mucho mayor que la demanda del resto de monedas. Esto le permite a Estados Unidos, o mejor dicho, a la Reserva Federal, que es su banco central, imprimir mucho dinero sin causar grandes problemas de inflación y sin devaluar la moneda respecto al resto de divisas. Vamos, que Estados Unidos puede crear más dinero de la nada que el resto sin que haya consecuencias demasiado graves. Aunque claro, todo tiene un límite. Para que os hagáis una idea del poder estadounidense, si consideramos a California como un país, este sería la quinta economía más grande del mundo, con Silicon Valley como el epicentro de la tecnología global. Por su parte, Los Ángeles es un líder en entretenimiento y manufactura avanzada. Pero claro, no todo es tecnología. La cantidad de recursos naturales de todo tipo en Estados Unidos es gigantesca. Y esto también sucede en el área oeste, en las rocosas, donde la extracción de minerales forma parte esencial de la industria allí. Moviéndonos del oeste al sur, allí la economía incluye agricultura intensiva, especialmente de algodón y tabaco, además de su producción energética.
el famosísimo petróleo y gas natural de Texas y el Golfo de México, vamos. Esta economía ha sido tradicionalmente menos desarrollada, con menos infraestructura e inversión en educación, aunque es algo que está cambiando en los últimos años gracias al desarrollo tecnológico de estados como Texas o Florida. La región norte ha sido tradicionalmente la más industrializada y desarrollada también, y fue el motor de la revolución de la industria pesada en Estados Unidos. No obstante, en los últimos años, ciertas áreas del norte conocidas como el cinturón del óxido se han enfrentado a un declive económico, fruto de la desaparición de la manufactura tradicional. Eso sí, nada ha impedido que ciudades como Chicago o Boston se hayan fortalecido y hayan acabado siendo centros tecnológicos y financieros mundiales. En cuanto al este, también ha sido una región tradicionalmente muy desarrollada, y la región por la cual Estados Unidos empezó a crecer. La zona noreste es un gran centro financiero y de servicios, especialmente en Nueva York, que alberga Wall Street, el centro financiero más influyente del mundo. Por cierto, no podemos olvidarnos de Alaska, un estado que es enormemente rico en petróleo, gas y recursos minerales. Todos estos recursos y su prominente posición política hacen a los Estados Unidos un importantísimo actor comercial. No obstante, a pesar de ser una enorme potencia, no todo está tan bien por allí. Resulta que Estados Unidos se enfrenta a retos enormes. En primer lugar, su sistema sanitario deja mucho que desear, pese a ser una gran potencia. Para que os hagáis una idea, su esperanza de vida se parece mucho más a la de Turquía, Argelia o Malasia que a la de Canadá. Por otra parte, la desigualdad económica es tremenda allí, algo que afecta especialmente a las clases populares. Al igual que pasa con España, Estados Unidos también tiene que enfrentarse a una pirámide poblacional envejecida. Sumado a esto, tienen un problema bien grande con la deuda pública, que ha alcanzado niveles récord y que puede suponer un buen bache a la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Además, Estados Unidos tiene un gran problema con la migración, un problema que también tiene mucho que ver con el racismo y con esa extraña dicotomía que tiene el país. Ser un país extremadamente inclusivo y liberal, pero a la vez ser el lugar donde ocurren tragedias como el asesinato de George Floyd. Mientras que las democracias occidentales flipan con su política respecto a las armas o la violencia racista policial, los Estados Unidos también son el lugar de origen de movimientos sociales como el Black Lives Matter, Me Too y otros movimientos de derechos civiles que no solo cambian la política interna, sino que también calan hondo en muchos países desarrollados. En cuanto a su sistema político, es una república federal y una democracia constitucional, que combina elementos de federalismo con una separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El presidente es el jefe del Estado y de gobierno, y junto con un Congreso bicameral compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes, y un poder judicial liderado por la Corte Suprema, estos forman la estructura básica del gobierno. Estados Unidos cuenta con un sistema bipartidista dominado principalmente por dos partidos, el demócrata, que es más progresista, y el republicano, que es más conservador. Las elecciones son frecuentes, incluyendo las presidenciales, cada 4 años, elecciones intermedias y otras elecciones estatales y locales, destacando una fuerte participación ciudadana en la gobernanza. Si queréis saber más sobre este sistema político, tenemos un vídeo también muy interesante en el canal. Y por cierto, también tenemos otro de un tema muy interesante. ¿Tiene Estados Unidos algún conflicto nacionalista o independentista dentro de sus fronteras? En él descubriréis que el estado de Texas tiene una historia bastante particular. Haciendo un resumen, podemos decir que los Estados Unidos son a día de hoy el principal líder del bloque occidental. Este bloque se ha caracterizado en los últimos años por promover la democracia y la libertad económica. No obstante, los Estados Unidos también han sido ampliamente criticados por su tendencia al intervencionismo militar y político en otras regiones, particularmente en Oriente Medio y en África. En este contexto, el tío Sam sabe que está perdiendo la hegemonía y que nos estamos encaminando a un mundo en el que China puede pillar la delantera. Por eso es muy relevante la relación que Estados Unidos pueda forjar con potencias enemigas de China, como puede ser la India. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes darle a like, suscribirte y nos vemos en próximos vídeos. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.